Hermano David, si quiere pasar, él va a traer la palabra en esta tarde. Vamos a ponerlo en manos de Dios para que Dios le use y le bendiga. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, porque eres hermoso y eres bondadoso. En el nombre de tu Hijo Cristo, te damos la honra y la gloria. Señor, estamos delante de ti poniendo en tus manos a tu Hijo, a nuestro hermano David. Úsale, que tu Espíritu Santo le guíe, que tu Espíritu Santo le enseñe y que sea dirigido por ti en toda palabra, todo pensamiento, y que todo lo que él diga, Señor, sea guiado por ti. Que él se goce en tu palabra y, Padre, que podamos aprender de ella. Te damos la honra y la gloria. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor le bendiga. En esta mañana, bueno, ya mediodía, vamos a hablar de una palabra que es muy sencilla, muy corta, 2 letras, la fe. Cuando nosotros hablamos acerca de la fe, tenemos la conciencia de que estamos creyendo en algo que no vemos, pero que sí conocemos. Cuando entramos en definiciones, cuando entramos en estudios más profundos de lo que es una palabra, también podemos encontrar ciertas cosas que apoyan lo que nosotros mismos tenemos en conciencia, y reforzamos algunas otras cosas que por ahí pudiéramos sentirnos débiles. Les voy a decir la definición que tenemos de una enciclopedia, de un diccionario, que dice de la siguiente manera. Dice: la palabra de la fe deriva del término latino fides y permite nombrar a aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. La fe, por otra parte, es la afirmación o confirmación de algo que es veraz, o el documento que ratifica la validez de ciertas cosas. Así entendemos entonces que cuando nosotros tenemos fe, tenemos la seguridad de algo, tenemos que confiar en algo en lo que estamos poniendo esa fe, y sabemos que estamos confiando en algo que es real, cierto, verdadero. Entonces, ahora vamos a lo que la Biblia nos dice. Ahí en Hebreos 11:1, si lo busca rápidamente, si no, solamente tome nota y después lo busca. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en general, todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de la fe. Es igual, puede ser una tarea, llévese la tarea de leer el libro de Hebreos, en especial este capítulo 11, donde podemos encontrar toda una gran compendio acerca de la fe. En específico, habla de las personas eminentes de la Biblia que obraron por fe. Nos habla de Moisés, de Adán, en fin. Todas las personas prominentes de la Biblia están mencionadas ahí en el libro de Hebreos, específicamente, como les digo, en ese capítulo 11. Pero ¿qué sucede con la fe de los que salen todos los días a trabajar? De usted, de mí, de los que de repente tenemos problemas y nos sentimos agobiados, de los que de repente somos uno más en una fila esperando un autobús o a la entrada de un trabajo. ¿Qué sucede con cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos manifestar esa fe? ¿Cómo podemos hacer crecer esa fe? Bueno, en esta mañana quiero hablarles acerca precisamente de esa medida que debe tener nuestra fe. Y mi predicación está basada en el libro, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Voy a hacer la lectura completa de esta sección para que entendamos exactamente por
porque estamos hablando de la fe y la fe que debemos de tener como personas comunes y personas que día con día enfrentamos dificultades y problemas. Dice la palabra del Señor ahí en Marcos, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12, le voy a dar lectura. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habláis así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, hermanos, ¿qué nos dice esta porción de la palabra? Bueno, aquí nos habla de que había muchas personas alrededor de Jesús. Todas y cada una de ellas habían creído en él. Todas y cada una de ellas buscaban algo de Jesús. Pero estamos ahora concentrándonos en particular en estas 5 personas. Un paralítico que era cargado por 4 amigos. Esos 4 amigos lo llevaban para que Jesús le diera sanidad. Buscaban la sanidad para su amigo. Ellos, nos puede quedar bien claro que aquí ellos amaban entrañablemente a su amigo. Tenían la capacidad de buscar con su amigo la propia sanidad de él. ¿De dónde venían? No lo sabemos. Quizás de esa misma ciudad, Capernaum, donde estaba Jesús, o quizás venían de una ciudad cercana. Pero todo esto implicaba un esfuerzo para esas personas. Si nosotros analizamos profundamente las circunstancias en las que estaban viviendo estas personas en ese momento, podemos encontrar nosotros 4 puntos importantes. Pero primero, antes de entrar a los puntos importantes, déjenme seguir avanzando dentro de la introducción. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Qué sucedía en esos momentos? Bueno, dice que Jesús estaba en un lugar, en una casa en Capernaum. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Bueno, algunos historiadores dicen que era una de las ciudades donde más disfrutaba estar él. Independientemente que era de los lugares donde él predicaba la palabra, era uno de los lugares donde él disfrutaba estar, porque se suponía que era una ciudad muy bella, lo que se conoce aquí en México quizás como Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Es una ciudad donde el clima era muy cálido, no hacía demasiado calor, no hacía demasiado frío. Entonces era una ciudad donde Jesús le gustaba estar, ahí le gustaba estar. ¿Qué estaba haciendo en esa casa? Bueno, déjenme entrar en un contexto más profundo. Cuando una persona importante, cuando un maestro de la palabra importante visitaba una ciudad, siempre era recibido por personas importantes de la ciudad. ¿Por qué entramos en este contexto? Porque vamos a entender lo que sigue de lo que sucedió. ¿Qué sucedió aquí? Jesús fue invitado a la casa de una persona prominente de la ciudad de Capernaum.
Era una casa grande, un lugar muy amplio. En ese punto donde se encontraba Jesús, era una sala donde normalmente hacían la vida familiar los habitantes de la casa, pero era un lugar grande. Pudiéramos imaginar un lugar como este. Imagínense un lugar como este. ¿Qué sucedía ahí? Bueno, cuando se invitaba al predicador, cuando se invitaba al maestro de la palabra, se le invitaba y se hacía una comida. Se hacía una comida y todos los invitados principales participaban con el maestro de la comida. Por eso dice ahí que había algunos escribas, algunos conocedores de la palabra. Ahí lo dice. Dice ahí que había muchísima gente, que estaba lleno. Bueno, ¿en qué momento se llenaba? Regresemos un poquito. Cuando se sabía que iba a llegar el maestro a una casa, sabían que había esta comida. Era básico, o era una de las actividades previas para el maestro. Cuando se terminaba la cena, entonces se le pedía al maestro que hablara de la palabra, que diera palabra para las personas presentes. Entonces se abrían las puertas de la casa y cualquier persona que estuviera cerca, alrededor, podía entrar a la casa y escucharle la palabra que traía el maestro. Por eso precisamente estamos hablando que estaba saturada la casa. Todo el mundo estaba esperando escuchar la palabra de Jesús. Muchos sabían la capacidad de hacer milagros y esperaban algo que alguien hiciera por ellos. ¿Ok? Entonces, estamos bien. Por eso encontramos esta situación. Por eso entendemos por qué la gente creía en Jesús. Pero hablemos ahora otra vez, regresemos a estas 5 personas. ¿Sí? Estas 5 personas tenían un objetivo, como primer punto. Ellos tenían una fe y su fe tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Buscar la sanidad de su amigo. Su amigo tenía tiempo en esa camilla, su amigo tenía tiempo ahí postrado. ¿Cuánto? No lo sabemos. Quizá fue de nacimiento, quizá en algún accidente. Esta persona la teníamos postrada en una cama. Ahí estaba. Y entonces escucharon que Jesús de Nazaret estaba en Capernaum. Y tomaron a su amigo, vamos, tomemos ánimo, llevémoslo allá donde se encuentra Jesús y busquemos la sanidad para nuestro amigo. Esas 4 personas estaban confiadas en que Jesús iba a obrar. Pero también esa persona que estaba ahí postrada estaba esperando la sanidad. Tenía el deseo de ser una persona más. Y esto lo podemos ver ahí en los versículos del 1 al 3, donde dice que Jesús estaba en la casa, lo fueron a buscar y dice que era cargado por 4. Me quiero imaginar en el camino esas 4 personas cargando a su amigo. Me gusta latinizar esta situación. A mí me gusta latinizar esta situación. ¿En qué sentido? Que me imagino esa gente feliz por el camino, llevando a su amigo, bromeando, actuando de manera alegre, contentos, no preocupados porque lo irá a sanar. No. Yo lo que quiero ver es, desde este momento, la fe de ellos. A mí me gusta ver la fe de ellos, porque ellos tenían la confianza de que Jesús iba a sanar a su amigo. Entonces, iban ellos contentos, felices, agradeciendo al Señor por la oportunidad que les daba de buscar la sanidad de su amigo. ¿Por qué insisto en este punto? Porque ese era el objetivo de ellos. Siempre tuvieron un objetivo: la sanidad de su amigo. Imagínense, inclusive jugándole la broma de dejarlo ahí botado en la cama y salir corriendo los 4 y regresar por él y otra vez vamos, alegres, contentos por el camino. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un objetivo? No debemos encontrar ningún obstáculo para poder satisfacer y ampliar nuestra fe. ¿Qué sucedió cuando ellos llegaron? Dice ahí en el versículo 3, en el versículo 4, perdón. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, aquí es donde
encontramos nuestro segundo punto. ¿Sí? Cuando tenemos fe, no podemos encontrar obstáculos, porque sabemos en lo que creemos. En este punto específico, cuando nosotros creemos en aquel Jesús de Nazaret que hemos aceptado como Señor y Salvador, no debe de haber obstáculos para poder nosotros cubrir nuestras necesidades y buscar siempre su apoyo, su arrojo y su seguridad. Y era lo que ellos buscaban. A pesar de que ellos estaban preocupados por la gran multitud, ellos no dijeron, uy, no, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar otro pueblito más pequeño donde no haya gente. ¿Y qué tal si lo llevamos, esperamos unos 15 días más a ver si en otro lugar? O esperamos más noche a ver si se va la gente y nosotros podemos entrar. No. Ellos no encontraron obstáculo. Ellos tenían fija su misión. Estaban ahí, parados. Ahí estaban pensando, ¿qué tengo que hacer para poder salir adelante? Volteo y miro físicamente. Veo una gran multitud ahí agolpada en la casa. No puedo llegar hasta Jesús, porque Jesús está en fondo, hasta el fondo. Otra vez imagínese este lugar repleto de gente. Intente usted llegar desde ahí, desde la entrada, a este punto. Imagínese lo repleto de gente. Imagínese ahora 4 personas con una camilla. ¿Qué era lo que veían al asomarse a la puerta de la casa? La imposibilidad de llegar a Jesús. Y ese era un obstáculo. Pero su fe no menguó ante ese obstáculo. Nos queda claro que ellos en ningún momento decidieron claudicar y se pusieron a pensar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros cumplir con nuestro objetivo? Nosotros hemos decidido traer a nuestro amigo, llevar a nuestro amigo a un lugar con una persona que le puede dar la sanidad que tanto tiempo ha estado esperando. Aquí está nuestro amigo, está confiando en nosotros, está esperando llegar a la presencia de Jesús porque Él espera que Él le sane. Fíjense nada más, todo ese cúmulo de conciencia de una necesidad y de la satisfacción de esa necesidad. Y no piensen los 4 que iban cargando, ahora piensen en esa persona que está en el lecho. Él está confiando en sus amigos. Él no solo tiene fe que Jesús le va a sanar, él también tiene fe en que sus amigos lo van a llevar con Jesús. ¿Cómo lo van a hacer? Él no lo sabe. Él no conoce los medios, porque si él pudiera, él se levantaba y él intentaba meterse entre la multitud. Obvio, no era posible. Este hombre estaba paralizado de sus piernas y no podía hacer nada por él. Entonces, él debía de tener una fe ciega en sus amigos para poder llegar a los pies de Jesús, para poder estar a su lado, para poder recibir la bendición y el milagro de poder hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? De repente, uno de esos cuatro recuerda que en esas casas, ya de ese tamaño, de esas casas, ya de esas dimensiones, el techo no es tan sencillo. El techo está armado con partes muy pequeñas y se da cuenta que ellos pueden llegar a Jesús desmontando una parte del techo. ¿Sí? ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Bueno, ninguno de ellos era un sabio, ninguno de ellos era arquitecto, ingeniero. Me queda claro y estoy bien seguro. Era una persona común, era una persona que todos los días se levantaba a trabajar, que todos los días tenía la necesidad de cubrir las necesidades propias y las necesidades de su familia. Y esos 4, a
pesar de que tenían una dificultad en ese momento, pusieron a trabajar su mente y pusieron a trabajar su corazón. ¿Por qué su mente? Porque también cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, necesitamos tener la capacidad de poder saber a dónde vamos y cómo vamos a llegar. ¿Sí? A veces pensamos que cuando Dios nos manda a un lugar, tenemos que ir ciegamente, tenemos que ir obedeciendo. Y sí, mucho tiene que ver que nosotros confiemos en Dios, pero también es cierto que muchas veces vamos a encontrar dificultades y problemas y necesitamos tener la capacidad de poder superar todas esos problemas, esas dificultades que tenemos para poder cumplir con aquel plan que tenemos, ¿sí? Nuestra fe nos debe de llevar, nuestra fe nos debe de fortalecer, pero también nosotros tenemos que hacer cosas que fortalezcan esa fe, ¿sí? Por eso, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el pastor todo el tiempo está insistiendo que vengamos todos los domingos, que aprendamos de la palabra, que lleguemos temprano, que aprovechemos toda la bendición? Porque es el principio para poder fortalecer nuestra fe. Si no aprendemos de la palabra, si no tenemos el conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos nosotros a poder crecer en la fe? Por eso, y no solo aquí, miren, y lo hemos visto, vamos de visita a alguna otra congregación, a otra ciudad, y la insistencia del pastor es la misma. Lleguen temprano, vengan todos los domingos, asistan a las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a empezar a crecer. Si somos chaparritos en la fe, si somos pequeños en la fe, ¿quién nos va a dar la fortaleza para cruzar la banqueta y llevar el evangelio al vecino? ¿Quién nos va a dar la fuerza para poder superar el problema que tenemos enfrente? Que no tengo trabajo, que tengo una enfermedad que me está agobiando, que tengo deudas y que no puedo en este momento salir de ellas. ¿Qué le va a dar la fortaleza para poder salir adelante? Si no es su Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar de las deudas. Si usted tiene deudas, no porque tenga fe en Jesucristo va a venir a decir con un cheque del banco del cielo, paga tus deudas, hijo mío. Por supuesto que no. Pero usted tiene que tener la cabeza fría de que lo va a llevar por los caminos correctos para poder subsanar sus deudas. Tampoco le va a decir, mira, aquí está un arma, ve y asalta el banco fulano de tal y ahí agarra todo el dinero que necesites, pero no vayas a agarrar un peso más, nada más lo que necesites, ¿eh? Claro que tampoco va a ser la solución, tampoco va a ser la solución. Pero, otra vez, nosotros tenemos fe en Dios, pero tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer algo. Y es donde entramos en la tercera parte de esta situación, el tercer punto que nos enseña esta predicación, esta parte de la Biblia. Cuando ellos deciden hacer hasta lo imposible por llevar a su amigo a los pies de Jesús, ellos se acuerdan, estas casas están construidas de manera de que el techo se puede desprender con cierta facilidad. Si nosotros llegamos al punto alto, exactamente encima de Jesús, podemos llevar a nuestro amigo. ¿Sí? Miren, mucha gente piensa que lo que se hizo fue una maniobra desesperada. Porque mucha gente piensa que fueron y rasgaron el techo y destrozaron esa parte donde estaba Jesús. No, jamás. Porque en ningún momento se menciona en ninguno de los 3 evangelios que hacen mención de este hecho que siquiera fue molestada la gente que estaba ahí abajo. ¿Por qué? Porque miren, le platico un poquito. ¿Cómo estaban construidos los techos de estas casas? Bueno, las más sencillas eran de paja, lodo y piedra.
Se hacía una plástica, se armaba un armazón de madera y se protegía la paja, la tierra, y pues obvio se iban algunas piedras, porque normalmente pues servían un poquito más para el efecto. Entonces la gran mayoría de las casas eran casas con este tipo de techos. Si ellos hubieran querido entrar a estas casas, obviamente hubieran tenido que rasgar con violencia el techo de la casa. ¿Y qué hubiera sucedido? Pues aquí abajo Jesús de Nazaret predicando y llevando la palabra, y de repente empezaron a caer piedras, empiezan a caer pedazos de escombro, empiezan a caer pedazos de paja. No fue una acción desesperada, no fue una situación impertinente en lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque las casas de este nivel, la casa donde se encontraba Jesús de Nazaret era ya de una persona pudiente, y los techos de estas casas no estaban conformados de una sola plasta, estaban conformadas por piezas pequeñas que se podían desmontar fácilmente. ¿Cuál era la utilidad de estos pedacitos que se desprendían con facilidad? Mucha gente ponía a solear cosas, guardaba los cacharros grandes en el techo, y eso era importante, y entonces era importante que hubiera manera de poder mover todas estas partes del techo. Y alguno de estos cuatro lo sabía. Alguno de estos cuatro sabía que había una manera muy, muy sencilla de llegar a Jesús. ¿Sencilla en qué sentido? Que bueno, ya en ese punto específico no iban a causar molestia, que era lo pesado, que era lo difícil. Lo más pesado para ellos era subir ese hombre hasta el techo. Eso era realmente el problema. Las acciones que ellos habían decidido tomar no afectaban a nadie de manera negativa. ¿Sí? Entendamos esto. Muchas veces nosotros tenemos la capacidad de resolver los problemas, y qué bueno, pero muchas veces nos olvidamos, antes de siquiera intentar resolver el problema, ponerlo en manos de Dios, porque muchas veces la solución que usted tiene no es la solución correcta. Muchas veces la solución que usted está pensando es la solución más sencilla, pero puede llegar a afectar a otras personas, como en este caso. Si ellos hubieran decidido romper un techo que estaba completamente en una sola pieza, imagínense todo el alboroto que hubiera causado ahí abajo. Estaba atestado de personas, y de repente ver que se caían pedazos del techo que estaban ahí. Imagínense nada más lo que hubiera sucedido ahí en ese momento. Imagínense nada más. No. El plan que ellos tenían estaba bien concebido. Pero, otra vez, recordemos, tenían un objetivo. Su fe tenía un objetivo: llevar a su amigo a los pies de Cristo. Y se pusieron en acción. ¿Qué fue lo primero? Pues lo más pesado, lo más difícil: llevar ese hombre hasta allá, hasta el techo. Súbanlo, consigan una escalera. Consiguieron una escalera, consigan más ayuda. No lo sabemos si solo fueron ellos cuatro o alguien más los ayudó. No lo sabemos. Lo importante fue que a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas que estaban enfrentando, a pesar de la situación que ellos encontraron, estaban tomando acción, y no había obstáculo, porque su fe era grande. Tenían una gran fe. No había menguado a pesar de las dificultades. Ya estaban ahora arriba. Ahora, pues lo más sencillo: quitamos las losas suficientes para poder bajar a nuestro amigo. Y eso fue lo que hicieron. Quitaron las losas suficientes para poder meter a ese hombre, y lo bajaron con mucho cuidado a la presencia de Jesús. Ahora imagínese usted toda la expectativa que levantó esta acción. De repente se empieza a iluminar la sala porque empieza a entrar la luz del sol, pero la predica está
importante. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús de Nazaret, el gran maestro que está hablando en este momento. Pero ahí arriba se estaba dando algo. Imagínense a todas esas personas. Sigo atento, miro lo que sucede o qué hago. Imagínense el revuelo que causó todo esto. Y imagínense, de repente va a bajar poco a poco esa camilla con ese hombre. ¿Sí? Su fe los había llevado no solo a la presencia de Jesús, había roto todas las barreras físicas que les impedían llegar hacia él. Y ahí estaba ese hombre a los pies de Jesús, ahí estaba. Y estaba esperando a que el Señor le diera la bendición que esperaba. ¿Sí? Y miren, ahí estaba. Y vamos al versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vuelva a la escena otra vez. Ahí estaba el paralítico, todavía en su lecho. Todavía estaba en su lecho. Pero había recibido la primera bendición. Y a lo que llamamos sobreabundancia. Él no lo esperaba, él no lo buscaba, él solo esperaba, en la medida de su fe, él solo buscaba la sanidad de su cuerpo. Y lo primero que Jesús le regala es la sanidad de su alma. Y aquí lo que podemos encontrar es el cuarto punto. Cuando tenemos fe, siempre encontramos recompensa. Y miren, otra vez, este hombre recibió una gran recompensa. Ni siquiera era la que estaba buscando, ni siquiera era la que esperaba él, el perdón de sus pecados, el estar limpio delante de los ojos de su Dios. ¿Qué mejor regalo pudo haber recibido? Había uno en el escaloncito de abajo, pero estaba esperando ese otro regalo. ¿Sí? Reconoció no solo la fe de ese paralítico, reconoció la fe y la labor de esos 4 que lo llevaron hasta ese lugar. Y ahí estaban arriba, a lo mejor hasta se acomodaron sentaditos esperando a que sucediera el gran milagro que esperaban. Y sí, mire, yo sé que se los está imaginando sentaditos ahí expectantes, esperando a que sucediera algo. Y lo primero que sucede es, directamente con ese paralítico, pero lo primero que recibe es el perdón de sus pecados. ¿Sí? Esa es la primera parte de la recompensa. Ese es el primer punto en que nosotros podemos ver que si nuestra fe no mengua, que si nuestra fe no se debilita, vamos a encontrar una gran recompensa. ¿Sí? Pero otra vez, no quitemos la vista de este punto. Todavía en ese momento ese hombre sigue ahí en el lecho. Ahí sigue. Ahí sigue. ¿Y qué sucede en este momento? Surgen más dificultades. Otra vez, porque aparentemente pudiera parecer que Jesús se distrae un poco de este hombre paralítico porque se da cuenta de otros detalles que están sucediendo ahí a su alrededor. Pareciera como que ya Jesús ya se fue a otro lado, anda en otra onda. ¿Por qué? Pues vamos a leer. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí es donde pudiera parecer que Jesús ya se va a otro lado.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hasta este punto ahí sigue postrado ese hombre. Ya se dio la posibilidad, pero la realidad es esa: sigue postrado en su lecho. Jesús ya ahora está confrontando a los escribas. Ya no está hablando con el paralítico. Ahora son los escribas que están dudando, que están hablando, que están murmurando entre ellos, que ahí en su corazón tienen ese sentir y ese escozor de decir: ¿quién se cree para venir a perdonar pecados? ¿Quién se considera este hombre para hablar con tanta ligereza y decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este hombre? Y ahí está Jesús hablando con ellos, y allá se quedó el paralítico. Pero otra vez volvemos a la fe de ese hombre. Ahora no le tocó superar dificultades físicas. Ahora lo que tenía que superar es estar esperando a ver qué sucedía después. Él seguía esperando. Él no había perdido su fe y seguía esperando, y ahí estaba, y pudo haber esperado 15 minutos, 20 minutos, 1 hora a que Jesús estuviera hablando con esos escribas y confrontándolos, y él iba a seguir ahí esperando que Jesús hiciera algo más por él, porque él tenía fe en que Jesús lo iba a levantar, que Jesús le iba a permitir recuperarse de su enfermedad y salir andando y salir adelante y compartir con todos aquellos que quisieran escuchar la gran bendición que había recibido. Pero otra vez, todavía no había sucedido nada. Y ahí seguía esperando. Miren, otra cosa que tiene la Biblia es que muchas veces, entre un párrafo y otro, pasa mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó Jesús encarando a los escribas. ¿Qué más le dijo a los escribas? No lo sabemos, no lo dice la palabra, pero también sabemos que muchas veces pudo haber pasado mucho tiempo. Y otra vez, ahí sigue ese hombre, esperando, ahí sigue. ¿Y qué sucede de repente? Jesús regresa otra vez hacia él. Dice en el versículo 10, ahí se pone en medio, ahí le dice a los escribas, pero empieza a voltear a ese hombre. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En ese momento, después de todo lo que pasaron ahí en el camino, después de todo lo que tuvieron que hacer ahí en la casa, después de que Jesús estaba ya ocupado con los escribas, todo eso, en ningún momento la fe de ese hombre menguó. Ahí estuvo esperando, a pesar de que no recibió lo que primeramente estaba esperando él. Imagínense nada más. Tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes creen que en ese momento no tomó gran fortaleza otra vez ese hombre en su fe para poder esperar y confiar en que Jesús iba a obrar de manera correcta con él y le iba a dar lo que estaba esperando? Claro que sí. Porque eso es lo que Jesús hace con nosotros también. Cuando de repente la situación se vuelve más complicada, cuando de repente la situación se vuelve más difícil, cuando de repente nuestra fe de repente empieza a tambalear, Él se presenta y nos dice: no te olvides de mí. Aquí estoy. Y siempre va a hacer algo.
para fortalecer nuestra fe. Y fue lo que sucedió con este hombre. Ahí estaba y seguía en la cama y Jesús estaba en otro lado. Pero de repente, en su tiempo, en su momento, cuando Jesús decidió que era el tiempo de ese hombre, que era el momento de ese hombre, ahí dijo: toma tu lecho y retírate. Jamás se vio menguada la fe de ese hombre. Jamás, aquellos 4 que estaban allá arriba en el techo, jamás se dieron por vencidos, porque sabían en quién habían confiado. Sabían que Jesús de Nazaret había hecho en su amigo lo que ellos buscaban, y además había sobreabundado en su bendición, porque no solo fue sentirse bien físicamente, sino sentirse bien espiritualmente. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos paramos en el espejo y nos vemos bien, nos sentimos bien físicamente, pero sabemos que nuestro corazón está agobiado, que acoge en nosotros? Ese hombre no solo necesitaba ser restaurado físicamente, sino que espiritualmente también debía de ser restaurado. Era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Sus amigos se levantaban todos los días a trabajar, todos los días a la faena. Él en lo que podía, ni siquiera sabemos qué clase de persona era él, ni siquiera lo menciona. Hay otros que dicen que en estas condiciones mendigaban por las calles. Este hombre no se sabe a qué se dedicaba. Pero él sabía y conocía de Jesús de Nazaret. 4 hombres más alrededor de 4 amigos suyos. Y aquí sí podemos hablar que eran sus amigos, por lo que estábamos viendo en la escuela dominical. Eran sus amigos porque fueron capaces de apoyar a su amigo en una empresa que sabían que iba a ser difícil. Sabían que iba a estar complicada esta situación, pero ellos tenían fe en lo que esperaban de Jesús. Tenían fe en que Él iba a obrar. Y miren, vayamos ahora nosotros para concluir en este asunto. Cuando nosotros estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo, estamos confiando en la persona correcta, ¿lo quiere llamar usted? El Ser Supremo correcto, ¿lo quiere llamar usted? En Dios mismo, ¿lo quiere llamar usted? Estoy hablando de la misma persona. ¿Sí? Usted ya tiene la visión y sale todos los días confiando en que Él le va a guiar por buenos caminos. Pero no se le olvide, usted también tiene que tomar decisiones correctas. La fe no crece si no hay acción. La fe mengua si nos dejamos vencer por los obstáculos. La fe no es nada si no tenemos algo realmente que valga la pena para creer. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que tenemos fe, ¿cuál es la medida de nuestra fe? ¿En qué está basada la medida de nuestra fe? Simple y sencillamente porque decimos que creemos, o porque todos los días salimos confiados en que todo lo que vamos a hacer va a ser bendecido por nuestro Dios, por todo lo que vamos a hacer en su momento va a ser coordinado por nuestro Dios, porque tuve el deseo de levantarme en la mañana y poner en sus manos todas mis actividades en el día. Y cuando se me presenta un problema circunstancial que no esperaba yo en la mañana, antes de enfrentarlo, otra vez buscar la dirección de Dios, buscar la comunión con Dios,
para tomar las mejores decisiones y poder salir adelante. Alguna vez un pastor dijo que sí apoyaba de repente este asunto de que el fin justificaba los medios. Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos un fin, pero no podemos justificar el pasar por encima de la gente, el agredir a la gente, el insultar a la gente, el menospreciar a la gente, el hacer sentir a la gente que no sirve, que no vale, para poder yo sentirme bien y lograr lo que yo quiero. Jamás. Con mayor razón matar a alguien. Ningún fin justifica los medios incorrectos. Nuestro fin es creer en Jesucristo, pero también cuando nosotros estamos en sus caminos, tenemos la responsabilidad de dar testimonio y de hacer las cosas de manera correcta guiada por Él. Entonces, hermanos, miren, los apóstoles tuvieron una gran bendición. Ellos tuvieron la capacidad de ver a Jesús de Nazaret obrando y haciendo maravillas. ¡Qué gran bendición! Nosotros no tenemos esa oportunidad. No de verlo físicamente, estoy hablando. Ellos estuvieron presentes. Ellos vieron cómo se levantó ese paralítico. Ellos vieron cómo alimentó a 5,000. Ellos vieron cómo allá en el Monte de los Olivos, cómo brilló y cómo fue señalado por el Espíritu Santo informado. Todo eso lo vieron ellos físicamente, ahí estaban. Y alguna vez fueron llamados hombres de poca fe. Ahora nosotros, el riesgo que estamos llevando es que no hemos visto jamás a Jesús de Nazaret y mucho menos a Dios físicamente. Y es ahí donde arranca verdaderamente lo que es creer en lo que no podemos ver. Ojo, exclusivamente lo que no podemos ver. Sí lo tenemos que entender, sí lo tenemos que conocer y sí tenemos que saber a qué nos estamos acercando. ¿Sí? No es nada más decir creo en Jesús. ¿Y cómo es Jesús? No sé, no hay fotografías, además inventaron la fotografía y ese es su gran pretexto. No estoy hablando yo físicamente. Estoy hablando de que esa persona que usted no conoce, ese ser que usted no conoce, debe tener completa su fe. Usted debe dedicar su fe completa a Él. Y si tiene una fe muy pequeña, la tiene que alimentar, tiene que crecer. Va a encontrar dificultades, los tiene que superar, porque el fin lo vale. El fin lo vale. Miren, para cerrar ya, cuando usted sienta que está perdiendo la fe, no se olvide. Jesús siempre vale la pena. Amén. No se le olvide. Jesús no lo va a tomar en la hamaca y lo va a llevar. A ese hombre ya nadie tenía que cargarlo. Ahora, él por sus propios medios podía hacer lo que quisiera. Estaba libre, no solo física y espiritualmente, para hacer lo que él quisiera. Y es la misma posición que tiene usted en este momento, tanto física como espiritualmente, tiene la libertad de hacer lo que sea, pero sin perder la visión de lo que ha creído, del ejemplo de todo lo que usted le ha hecho Jesús de Nazaret, para que su fe crezca y pueda ser llevada a niveles donde ni siquiera usted se puede imaginar. Hermano, conserve su fe.